La mañana del 8 de abril de 1271, las puertas de la fortaleza más temida de Oriente se abrieron sin que un solo muro cayera del todo. Y la pregunta que aún hoy incomoda es esta: ¿cómo una fortaleza que resistió más de un siglo de asedios terminó rindiéndose por una sola carta falsificada? Durante casi 130 años, ningún ejército logró tomarla por la fuerza. Ni el hambre, ni las catapultas, ni el mismísimo Saladino pudieron con ella. Y sin embargo, un pliego de papel bastó. Para entender esa paradoja, hay que empezar por lo primero que decidió su destino: la colina. Hay una colina en el occidente de Siria que parece haber sido colocada allí por una mano que entendía de guerra. Se alza sola, con laderas empinadas, en el punto exacto donde las montañas se abren y dejan un paso ancho entre el mar y el interior. Quien controla esa colina controla el paso. Y quien controla el paso, controla el movimiento de ejércitos, caravanas y cosechas entre la costa mediterránea y las ciudades del interior sirio. La fortaleza que la corona no nació de un capricho ni de un alarde. Nació de una lectura fría del terreno. El paso tiene nombre: el corredor de Homs. Es una franja de tierra baja encajada entre dos macizos, la única vía cómoda por la que se puede cruzar la cadena montañosa que separa la llanura litoral de Siria interior. Por ahí pasaban las rutas comerciales y por ahí pasaban también los ejércitos. Un embudo natural. Y sobre ese embudo, dominándolo desde arriba, se levanta el promontorio que sostendría uno de los edificios militares más perfectos que ha construido la humanidad. Desde la cima, la mirada abarca la llanura entera hasta el horizonte. Nada se mueve ahí abajo sin que quien está arriba lo vea llegar con horas de antelación. El primer indicio de que alguien había comprendido el valor de ese lugar es antiguo. En el año 1031, mucho antes de que ninguna cruz se plantara en aquellas piedras, un emir de la ciudad de Alepo instaló allí una guarnición. Eran combatientes kurdos, y por ellos el sitio recibió su nombre más viejo: el Castillo de los Kurdos. Aquello no era todavía la mole colosal que conocemos. Era una fortificación modesta, un puesto de vigilancia sobre el paso. Pero la elección del punto ya estaba hecha, y estaba hecha con acierto. Todo lo que vendría después no haría más que confirmar y amplificar esa primera intuición. Este es el lugar. Desde aquí se domina. El viento, en lo alto de esa colina, no descansa nunca. Sube desde la llanura cargado del olor seco de la tierra caliente. Silba entre las aristas de la roca y obliga a inclinar el cuerpo. Quien haya subido hasta allí conoce esa sensación física de estar por encima del mundo, expuesto y a la vez protegido, con toda la extensión del corredor abriéndose a los pies como un mapa desplegado. No hace falta ser estratega para entenderlo. Basta con estar arriba y mirar. El terreno explica por sí solo por qué generación tras generación quiso apoderarse de esta cima. Durante décadas, el castillo de los kurdos cumplió su función discreta. Después llegó el gran movimiento de hombres armados que cambiaría el mapa de la región. A finales del siglo XI, los ejércitos de la Primera Cruzada avanzaron desde Europa hacia Jerusalén, atravesando estas tierras en su marcha hacia el sur. En un primer momento pasaron de largo. El objetivo era la Ciudad Santa, y la colina siria quedó atrás, ignorada por la prisa de la conquista. Pero un lugar así no permanece ignorado mucho tiempo. Cuando el polvo de la primera campaña se asentó y los recién llegados comprendieron que tendrían que quedarse y defender lo conquistado, sus ojos volvieron hacia el paso de Homs. Hacia el año 1110, la ocupación de la posición se hizo permanente. La colina había vuelto a encontrar dueño, y esta vez el dueño venía dispuesto a construir. La roca sobre la que se asienta todo esto no es un detalle menor. Es caliza, dura y abundante en la región, y sería el material con el que se levantaría cada muro, cada torre, cada bóveda de la futura fortaleza. La piedra sillar con la que trabajaron los constructores está tan finamente ajustada que el mortero entre bloque y bloque apenas se percibe. Miras un lienzo de muro y ves una superficie casi continua, un plano de piedra pálida que parece tallado de una sola pieza. Esa perfección no es adorno. Un muro de sillería bien ajustada resiste mejor el impacto de los proyectiles, ofrece menos grietas donde clavar una cuña o iniciar una brecha, y desconcierta a quien pretende escalarlo.
Desde el primer momento, incluso en los materiales, este edificio estaba pensado para durar y para resistir, y llegó el momento que lo transformaría todo. En el año 1142, Raimundo II, conde de Trípoli, tomó una decisión de enorme alcance. Entregó el castillo a una orden de caballeros que sabría convertirlo en algo sin igual. A partir de esa sesión, la modesta fortificación sobre el corredor de Homs empezó a crecer, a espesarse, a multiplicar sus defensas, hasta convertirse en la máquina de guerra concéntrica cuyo nombre resonaría por todo el Mediterráneo. El lugar ya lo tenían. Ahora comenzaba la obra. Conviene detenerse en lo que significaba dominar este punto, porque explica la ambición desmesurada de todo lo que se construiría encima. No se trataba solo de defenderse. Desde esta colina, una guarnición podía vigilar el paso, cobrar tributo a las tierras de alrededor, lanzar incursiones sobre el territorio y regresar a refugiarse tras los muros antes de que nadie pudiera responder. El castillo no era un escudo pasivo clavado en la tierra. Era un instrumento activo de poder sobre toda una región, y en su mejor momento llegó a albergar una guarnición de hasta 2000 hombres, una cifra que convertía el recinto en algo parecido a una pequeña ciudad amurallada. Semejante concentración de fuerza sobre un paso estratégico convertía la colina en el corazón de un dominio que se extendía mucho más allá de sus muros. Todo esto nace de una elección geográfica hecha con una lucidez que sigue asombrando. Alguien miró este terreno, comprendió que aquí se juntaban la altura, el agua, la piedra y el control de una ruta vital, y decidió que aquí, y en ningún otro sitio, debía alzarse la fortaleza. La cima recompensó esa lucidez durante casi 130 años, ofreciendo a sus dueños una posición que ningún enemigo, ni siquiera el más poderoso, consiguió arrebatar por la fuerza de las armas. La contradicción que perseguirá esta historia hasta el final empieza a insinuarse ya en estas piedras de caliza asentadas sobre la colina. Cómo una fortaleza que resistió más de un siglo de asedios terminó rindiéndose por una sola carta falsificada. La respuesta no está en la roca cumplió. La respuesta habrá que buscarla mucho más adentro, en lo que sostuvo esos muros y en quienes los defendieron. Entre las manos que recibieron la colina en el año 1142 y las manos que la levantarían hasta el cielo, hay una diferencia que lo cambia todo. Los caballeros a quienes el conde de Trípoli confió la fortaleza no eran señores feudales ordinarios, ni mercenarios contratados por una temporada. Eran monjes. Monjes que rezaban, ayunaban y hacían votos de pobreza, castidad y obediencia. Y esos mismos monjes vestían cota de malla, empuñaban la espada y sabían de asedios, de contramuros y de líneas de tiro tanto como el mejor ingeniero militar de su época. De esa mezcla improbable de claustro y campo de batalla, nació el edificio que dominaría el corredor de Homs durante generaciones. Se llamaban hospitalarios, la Orden de San Juan del Hospital de Jerusalén. Habían empezado como algo pacífico y casi humilde, un hospital en la Ciudad Santa dedicado a cuidar peregrinos enfermos, agotados por el largo viaje desde Europa. Curaban fiebres, vendaban pies llagados, daban cama y sopa a quien llegaba sin fuerzas. Pero el mundo en que se movían era un mundo de guerra permanente, y la caridad desarmada no sobrevivía mucho en aquellas fronteras. Poco a poco, la orden que sanaba cuerpos aprendió también a defenderlos con las armas, y luego a defender territorios enteros. Cuando recibieron la colina siria, aquellos antiguos enfermeros se habían transformado ya en una de las fuerzas militares más disciplinadas y temidas de todo el Levante. Esa transformación es la clave de por qué el edificio salió como salió. Una orden militar no piensa como un rey ni como un noble. Un rey construye para su gloria, un noble para su linaje, y ambos mueren y dejan herederos que cambian de planes, dilapidan fortunas o pierden el interés. Una orden, en cambio, no muere. Sus miembros individuales caen, pero la institución permanece, con su memoria intacta, su disciplina intacta y sus objetivos intactos década tras década. Eso permitió algo rarísimo en la arquitectura militar de aquellos siglos, un plan sostenido en el tiempo,
ejecutado con paciencia a lo largo de generaciones, sin caprichos ni interrupciones. La fortaleza sobre el corredor de Homs pudo crecer con coherencia precisamente porque quien la construía tenía la constancia fría de una institución que no envejece. Y aquí conviene romper una imagen cómoda. Se tiende a imaginar estos castillos rebosantes de caballeros, patios repletos de guerreros de blanca cruz esperando la batalla. La realidad era muy distinta y mucho más inquietante. El número de auténticos hermanos caballeros que habitaban la fortaleza era pequeño, apenas unas decenas en tiempos normales. La cifra de hasta 2000 hombres que llegó a albergar el recinto en su apogeo incluía sargentos, mercenarios de las montañas, jinetes auxiliares reclutados en la región, sirvientes, artesanos y campesinos de los alrededores. El núcleo monástico y armado, el corazón de la orden, era una minoría diminuta. Lo que multiplicaba su fuerza no era el número, era la piedra. Un puñado de caballeros bien atrincherados en una máquina defensiva bien diseñada equivalía a un ejército. El edificio era el que convertía a pocos hombres en una potencia capaz de dominar toda una llanura desde su colina. Merece la pena imaginar la vida dentro de aquellos muros en su mejor momento. El eco de los cascos de los caballos sobre la piedra de los patios. El olor a cuero, a metal engrasado, a humo de las cocinas que debían alimentar a cientos de bocas. El sonido grave de las campanas llamando a los oficios, porque estos guerreros seguían siendo monjes y su jornada se repartía entre la oración y la vigilancia. En la capilla, de bóveda sobria y ábside semicircular, resonaban los cantos litúrgicos mientras arriba, en las almenas, otros hermanos escrutaban el horizonte del corredor. Rezar y vigilar, vigilar y rezar. En ningún otro tipo de fortaleza convivían de manera tan estrecha el altar y el adarve, el salmo y la línea de tiro. Y esa doble naturaleza quedó impresa en la piedra misma del edificio, mitad convento, mitad arma. Con esta orden al mando, la modesta fortificación heredada empezó su gran metamorfosis. Los hospitalarios no se limitaron a reparar lo que había. Emprendieron una reconstrucción ambiciosa que, hacia el año 1170, ya había dado a la colina un aspecto formidable. Espesaron los muros, alzaron torres, reorganizaron los espacios interiores para sostener a una guarnición numerosa durante largos periodos. Y no lo hicieron una sola vez. La obra se prolongó en fases sucesivas a lo largo de décadas, cada generación de la orden añadiendo, corrigiendo, reforzando, siguiendo aquel plan paciente que solo una institución sin prisa podía mantener. El resultado fue un edificio que parecía crecer desde la roca como una prolongación natural de la propia montaña. Para el espectador que mira estas piedras desde la península ibérica, hay un puente que se tiende solo, sin necesidad de forzarlo. En la misma época en que los hospitalarios levantaban su fortaleza sobre el corredor sirio, al otro extremo del Mediterráneo se libraba otra larga contienda de fronteras, y en ella actuaban órdenes militares hermanas de aquella. Los caballeros de Calatrava y de Santiago, monjes y guerreros como los hospitalarios, sostenían castillos en la frontera con Al-Ándalus, vigilaban pasos, cobraban tributos y defendían líneas de piedra frente al adversario. La misma lógica, la misma época, la misma arquitectura militar de raíz compartida. Quien conoce las fortalezas de las órdenes en tierras castellanas y manchegas, reconoce en la colina siria un pariente lejano, levantado por hombres que pensaban la guerra y la fe del mismo modo. No se trata de inventar un vínculo que no existe. Se trata de reconocer que la mente que concibió estos muros pertenece a una familia de constructores que dejó su huella también en suelo hispano. Durante la primera mitad del siglo XIII, la fortaleza vivió lo que con justicia se ha llamado su Edad de Oro. Mientras otros bastiones cruzados caían o temblaban, la colina sobre el corredor de Homs se mantenía firme, dominando su llanura con una guarnición poderosa y unos muros que crecían año tras año. Era, en la práctica, el centro de un pequeño principado, el único gran territorio interior que permaneció de forma continua en manos cruzadas durante aquel periodo. Los que pasaban por la región se detenían a contemplarla, y algunos dejaron testimonio de su asombro. Se cuenta que un rey venido de tierras lejanas quedó tan impresionado al verla que la llamó la llave de las tierras cristianas, y ordenó entregar rentas anuales para su sostenimiento. La fortaleza no solo se defendía a sí misma,
se había convertido en un símbolo, en una referencia, en la prueba de piedra de que allí, sobre aquella colina, el poder se ejercía sin discusión. Y sin embargo, toda esta perfección institucional esconde una fragilidad que tardaría en revelarse. Una orden que no muere puede, aún así, envejecer en su fortuna. La disciplina que levantó estos muros dependía de hombres, de moral, de mando, de obediencia. La piedra podía ser eterna, pero la cadena de mando que la gobernaba era de carne. Los hospitalarios habían construido la máquina defensiva más perfecta imaginable y habían puesto en ella su número, su fe y su constancia. Lo que no podían prever es que el punto por donde un día cedería todo aquello no estaría en el muro, ni en la torre, ni en el foso, sino en aquello mismo que los definía como orden, la obediencia a una orden recibida. La máquina era impecable, la confianza que la movía no tanto, y en esa grieta invisible entre la solidez de la piedra y la vulnerabilidad del mando, aguardaba en silencio la respuesta a cómo una fortaleza que resistió más de un siglo de asedios terminaría rindiéndose por una sola carta falsificada. Conviene imaginar a un atacante que ha logrado lo imposible. Ha cruzado la llanura bajo el fuego, ha alcanzado la base de la colina, ha escalado la pendiente entre proyectiles y flechas y por fin, tras enormes pérdidas, ha abierto una brecha en la muralla exterior y ha pasado al otro lado. En cualquier castillo normal, ese momento sería el de la victoria. Los muros han caído, el enemigo está dentro, la plaza es suya. Pero en esta fortaleza, ese hombre que acaba de atravesar el muro exterior descubre con horror que no ha entrado en el castillo. Ha entrado en una trampa, y la trampa acaba de cerrarse a su espalda. Ese es el secreto del edificio sobre el corredor de Homs, la idea que lo eleva por encima de casi todo lo que se había construido antes. No tiene un anillo de murallas, tiene dos. Un recinto exterior que abraza por completo a un recinto interior más alto y más poderoso, uno dentro del otro, como dos manos cerradas la una sobre la otra. A este principio los ingenieros militares lo llamaron defensa concéntrica, y la fortaleza siria se convirtió en uno de sus ejemplos más acabados y perfectos. La lógica es implacable en su sencillez. Quien rompe la primera línea no gana nada decisivo, solo consigue quedar atrapado frente a la segunda, en el peor lugar posible. Para comprender por qué esto es tan devastador, hay que mirar el espacio que separa los dos anillos. Entre el muro exterior y el muro interior no hay un patio amplio y despejado donde un ejército pueda desplegarse y respirar. Hay un pasillo estrecho, un corredor angosto encajonado entre dos paredes de piedra. El atacante que ha cruzado la muralla exterior se encuentra de pronto embutido en ese espacio angosto, con el muro que acaba de romper a su espalda, y delante, alzándose sobre él, una segunda muralla mucho más alta y más gruesa, desde cuyas alturas los defensores disparan hacia abajo. Está metido en un embudo mortal, expuesto por todos lados, sin sitio para maniobrar, sin refugio, mientras la lluvia de proyectiles cae sobre él desde arriba. Ha entrado, sí, ha entrado en su propia tumba. El muro interior, el que corona esa disposición, alcanza en algunos puntos un espesor superior a los 4 metros. Conviene detenerse en esa cifra, porque no se percibe bien dicha sin más. 4 metros de piedra maciza es más que el ancho de una habitación entera. Es un espesor que ninguna catapulta de la época podía atravesar en un tiempo razonable, que resistía el golpe repetido de los proyectiles sin ceder, que absorbía el temblor de los impactos como si nada. Un muro así no es una pared, es una montaña artificial, un macizo de roca levantado por la mano del hombre para que ninguna fuerza conocida pudiera abrirlo. Y ese muro monstruoso constituía la segunda línea, la que esperaba paciente a que el enemigo se agotara contra la primera. Hay una sensación física que acompaña a quien recorre hoy ese corredor entre los dos anillos. La temperatura baja de golpe. El sol de la llanura queda arriba, lejano, y entre las dos murallas reina una penumbra fresca, casi húmeda, atravesada por franjas de luz que se cuelan por las aberturas. Las voces resuenan de un modo extraño, devueltas por la piedra de ambos lados.
Se camina con la sensación constante de estar observado desde lo alto, de ser pequeño y visible entre dos masas de roca que se cierran sobre uno. Basta estar allí un instante para entender el terror que debía sentir un asaltante atrapado en ese espacio, con el cielo reducido a una franja estrecha allá arriba y la muerte lloviendo desde las almenas del muro interior. El anillo exterior, por su parte, no es una figura geométrica limpia. Su trazado es irregular, sinuoso, porque no se impuso sobre el terreno, sino que se adaptó a él. Los constructores siguieron el contorno de la cima de la colina, dejando que el muro se plegara a los salientes y entrantes de la roca en lugar de forzar una forma perfecta. Esa decisión tiene una consecuencia militar precisa. Un muro que se quiebra y se curva ofrece a los defensores ángulos de tiro que un muro recto jamás daría. Desde las torres semicirculares que se proyectan hacia afuera del recinto exterior, los arqueros podían batir con sus flechas no solo el frente de la muralla, sino también sus costados, cubriendo cada palmo del pie del muro con fuego cruzado. Un atacante que se acercara a la base quedaba expuesto no a una línea de tiro, sino a varias, que se cruzaban sobre él desde distintas torres a la vez. Esas torres redondeadas que sobresalen del anillo exterior encierran otra sutileza. Las torres cuadradas, habituales en fortificaciones más antiguas, tienen esquinas, y las esquinas son el punto débil por donde los zapadores enemigos podían cavar y socavar los cimientos. Una torre semicircular no tiene esquinas. Su superficie curva desvía mejor los impactos de los proyectiles, que resbalan sobre la redondez en lugar de golpear de lleno, y ofrece menos puntos vulnerables al pico del minador. Cada detalle de la forma respondía a una amenaza concreta. Nada en este edificio era decorativo. Cada curva, cada saliente, cada grosor era una respuesta calculada a una manera específica de morir que los constructores querían evitar a sus defensores e imponer a sus enemigos. Y sin embargo, con dos anillos de muralla, con un corredor mortal entre ellos, con torres que cruzaban su fuego y muros de 4 metros de espesor, hay algo que estas defensas por sí solas no explican del todo. Porque una fortaleza así, por perfecta que sea su geometría, puede ser rodeada. Un enemigo suficientemente numeroso y paciente puede sentarse alrededor de la colina, cortar los caminos, esperar. La piedra no cede, pero dentro de la piedra hay hombres, y los hombres comen, beben y se cansan. La defensa concéntrica resolvía brillantemente el problema del asalto directo. Convertía cada intento de tomar el castillo por la fuerza en una carnicería para el atacante. Pero contra un cerco largo, contra la lenta estrangulación del hambre y la sed, los muros dobles no bastaban. Se necesitaba algo más, algo que estaba oculto no en la altura de las murallas, sino en su base y en sus entrañas, en la forma misma en que el edificio se aferraba a la colina y en lo que guardaba dentro. Ahí, en ese algo más, seguía escondiéndose la única respuesta capaz de explicar cómo una fortaleza semejante llegó a rendirse sin ser vencida. En el flanco sur de la fortaleza, allí donde la colina deja de proteger y empieza a traicionar, los constructores se enfrentaron a su peor pesadilla. Por todos los demás lados, la roca cae en pendientes abruptas que hacen casi imposible acercar una máquina de asedio o desplegar una tropa. Pero por el sur, el espolón sobre el que se asienta el castillo se une a la siguiente colina, y el terreno se allana. Por ese costado, y solo por ese, un enemigo podía aproximar sus catapultas sobre suelo firme, arrastrar sus torres de asalto, cavar sus minas. Los ingenieros lo sabían. Sabían exactamente por dónde vendría el golpe. Y sobre ese punto vulnerable levantaron una de las soluciones más impresionantes de toda la arquitectura militar medieval. La respuesta fue un talud. Contra el muro sur, en su base, apoyaron una enorme masa inclinada de piedra que descendía desde lo alto de la muralla hasta el suelo, formando una rampa lisa y empinada. A esa estructura se la llama glacis, y su presencia transforma por completo la naturaleza del muro. Donde antes había una pared vertical vulnerable, ahora hay una ladera artificial de sillería pulida contra la que las armas del atacante pierden casi toda su eficacia. El glacis no es un adorno ni un refuerzo cualquiera.
Es una respuesta simultánea a 3 formas distintas de destruir un castillo, 3 amenazas que resolvía de un solo golpe con una sola masa de piedra inclinada. La primera amenaza era el ariete, un tronco reforzado, balanceado con fuerza contra la base de un muro vertical, puede con el tiempo abrir una brecha. Pero contra una superficie inclinada, el ariete no encuentra dónde golpear de frente. El tronco resbala sobre la pendiente, su fuerza se dispersa hacia arriba y hacia los lados en lugar de concentrarse en un punto, y el golpe se pierde. La segunda amenaza era la mina, el arte de los zapadores que cavaban túneles bajo los cimientos para hacerlos colapsar. El glacis multiplicaba el espesor de piedra que había que atravesar en la base y obligaba a los minadores a excavar mucho más lejos y mucho más hondo, bajo el peso aplastante de toda aquella masa inclinada. Y la tercera amenaza no era humana, era la tierra misma. La región conocía los terremotos, y de hecho, un temblor había dañado el castillo en el pasado. El glacis, con su enorme base ensanchada, daba al muro una estabilidad de pirámide, un centro de gravedad tan bajo que los seísmos tenían mucho más difícil derribarlo. Hay algo hipnótico en contemplar hoy ese talud sur. La piedra pulida asciende en una pendiente continua, sin apenas fisuras, con las juntas tan ajustadas que la superficie parece un solo plano de roca inclinado hacia el cielo. Bajo la luz del mediodía, el glacis refleja el sol con un brillo pálido y devuelve el calor de la llanura. Al pasar la mano sobre él, se siente lo que sentiría un atacante desesperado buscando un asidero. Nada, ni un saliente, ni una grieta, ni un escalón donde apoyar el pie o clavar una escala. Solo una superficie lisa e implacable que sube y sube hasta perderse en la altura del muro. Aquella rampa no invitaba a subir, prohibía subir. Superado en la imaginación el desafío del muro, quedaba todavía el problema del acceso, porque un castillo, por muy cerrado que sea, necesita al menos una puerta por donde entren los hombres, los caballos, las provisiones. Y una puerta es, por naturaleza, el punto más frágil de cualquier fortaleza, el lugar donde la muralla se interrumpe para dejar paso. En la mayoría de los castillos, tomar la puerta significa tomar el castillo. Los constructores de la colina siria se negaron a aceptar esa debilidad, y su solución convirtió la entrada, paradójicamente, en una de las partes más letales de todo el edificio. En lugar de una puerta que diera acceso directo al interior, diseñaron un largo corredor cubierto que ascendía hacia el corazón del castillo mediante una sucesión de recodos y giros bruscos. Quien entraba no encontraba un camino recto, sino un pasadizo que doblaba una y otra vez sobre sí mismo, con al menos una vuelta cerrada en horquilla que obligaba a girar casi por completo sobre los propios pasos. Esa geometría retorcida tenía un propósito devastadoramente práctico. Un ariete montado sobre ruedas o una carga de caballería lanzada al galope necesitan una recta para coger impulso y golpear con toda su fuerza. En un pasillo que gira cada pocos metros, ni el ariete ni el jinete pueden acelerar. Se ven obligados a detenerse, a frenar, a maniobrar con torpeza en cada recodo, perdiendo toda su energía. La fuerza bruta quedaba neutralizada por la simple forma del camino, y mientras el atacante se debatía en aquel laberinto ascendente, sobre su cabeza acechaba la muerte. El techo del corredor estaba perforado por aberturas, unos huecos abiertos en la bóveda a través de los cuales los defensores, apostados arriba, arrojaban sobre los invasores toda clase de tormentos. Piedras, flechas disparadas a bocajarro, líquidos hirviendo. A esas aberturas se las conoce con un nombre siniestro y elocuente: agujeros asesinos. Y hacían del pasadizo de entrada una ratonera vertical donde cada paso adelante se pagaba con sangre. El atacante que lograba entrar no avanzaba hacia la victoria. Avanzaba hacia una lluvia de proyectiles que caía sobre él desde un techo que no podía ni ver bien ni alcanzar. A todo ello se sumaba un tormento más sutil, casi psicológico. El corredor alternaba tramos en penumbra con tramos donde la luz entraba de golpe por alguna abertura lateral, creando un contraste brutal entre la oscuridad y el resplandor. Los ojos de quien avanzaba no tenían tiempo de acostumbrarse. Pasaban de la sombra al deslumbramiento y de vuelta a la sombra en cuestión de metros,
mientras el suelo giraba bajo sus pies y los proyectiles caían desde arriba. La desorientación era total. El atacante no solo estaba atrapado y expuesto, estaba además ciego a ratos, confundido, incapaz de saber con certeza qué le esperaba tras el siguiente recodo. La entrada del castillo era una máquina diseñada para descomponer el cuerpo y la mente del enemigo al mismo tiempo. Con el glacis blindando el flanco más débil y la entrada convertida en una trampa mortal, el edificio había cerrado las últimas puertas por las que la fuerza bruta habría podido colarse. Cada camino que un ejército convencional habría intentado, el asalto al muro, el ariete contra la puerta, la mina bajo los cimientos, había sido previsto y anulado por la piedra. Y ese grado de perfección plantea el enigma en toda su crudeza. Un edificio que había blindado hasta su punto más frágil, que había convertido su propia entrada en un cementerio para invasores, que resistía por igual al ariete, a la mina y al terremoto, no debería haber caído jamás por asalto. Y no cayó. La respuesta a cómo una fortaleza que resistió más de un siglo de asedios terminó rindiéndose por una sola carta falsificada no estaba, desde luego, en ninguno de estos muros. Los muros habían hecho su trabajo a la perfección. La grieta estaría en otra parte, en algo que ni el glacis ni los agujeros asesinos podían proteger. Un ejército que rodea un castillo no siempre necesita romper sus muros. A menudo le basta con esperar. Corta los caminos, impide la entrada de suministros, acampa alrededor de la colina y deja que el tiempo haga el trabajo que las armas no pueden. Dentro del recinto, poco a poco, el agua se agota, el grano se pudre, el ganado se sacrifica hasta el último animal, y llega el día en que los defensores, con la garganta seca y el estómago vacío, tienen que elegir entre morir de hambre o abrir las puertas. Esa lenta estrangulación ha rendido más fortalezas a lo largo de la historia que todas las catapultas juntas. Y contra esa amenaza, la más paciente y la más segura de todas, la fortaleza sobre el corredor de Homs había preparado una respuesta que dejaba perplejo a cualquier sitiador. El castillo podía sostenerse por sí mismo durante años, no días, no semanas, no meses, años. En su interior, los constructores habían dispuesto un sistema de almacenamiento y abastecimiento tan vasto que convertía el asedio por hambre en una empresa casi absurda. Un enemigo dispuesto a esperar a que los defensores se rindieran por inanición tenía que estar dispuesto a acampar frente a la colina durante un tiempo que ningún ejército medieval podía permitirse. Los sitios largos arruinaban a quien los mantenía, agotaban las provisiones del atacante, propagaban enfermedades en los campamentos, obligaban a los soldados a volver a sus tierras para la cosecha. El tiempo, que suele ser el aliado del que cerca, aquí se volvía contra él. La fortaleza estaba diseñada para ganar precisamente la guerra de la paciencia. El fundamento de esa autonomía era el agua, el más urgente de todos los recursos. Un hombre puede resistir el hambre muchos días, pero la sed lo derriba en poco más de 3. Los constructores lo sabían, y por eso volcaron un ingenio extraordinario en garantizar que el agua nunca faltara. La fortaleza recogía el agua de lluvia y la conducía hacia grandes cisternas excavadas en la roca, depósitos capaces de almacenar reservas enormes en la penumbra fresca de sus entrañas. Un acueducto traía además agua desde el exterior en tiempos de paz, alimentando el sistema. Y el gran foso que separaba defensas no era solo un obstáculo militar. Contenía agua y servía también como reserva. El líquido se guardaba, se protegía, se administraba con la disciplina de quien sabe que en cada gota se juega la supervivencia de la guarnición entera. Descender hoy hacia esas cisternas es una experiencia que se graba en la memoria. El aire cambia. Del calor seco de la superficie se pasa a un frescor húmedo, casi frío, que envuelve la piel. La luz se apaga y los sonidos se transforman. El goteo lento del agua sobre la piedra resuena en la oscuridad, amplificado por las bóvedas, como un latido pausado en las profundidades del edificio. Allí abajo, en aquellos depósitos silenciosos, se guardaba la verdadera fuerza del castillo. No las espadas ni las flechas, sino el agua serena y oscura que permitía a los hombres de arriba mirar sin miedo a los ejércitos acampados en la llanura. Mientras esas cisternas estuvieran llenas, ningún cerco podía vencer por sed.
junto al agua, el grano. Las estancias de almacenamiento de la fortaleza alcanzaban dimensiones difíciles de imaginar en un edificio militar. Una de esas naves destinadas a guardar provisiones se extendía a lo largo de cerca de 120 metros, un espacio inmenso concebido para acumular reservas capaces de alimentar a cientos de personas durante temporadas enteras. Grano, aceite, alimentos que pudieran conservarse largo tiempo se acumulaban en aquellas bóvedas, protegidos de la humedad y del calor por el espesor de la piedra. Según algunas estimaciones, las despensas del castillo podían sostener a la guarnición durante un plazo de hasta 5 años. 5 años de comida almacenada tras los muros. Ningún sitiador razonable podía plantearse un cerco de semejante duración. La sola existencia de aquellas reservas desarmaba de antemano cualquier intento de rendir la plaza por hambre. Y estaban los caballos, una fortaleza que no solo se defendía, sino que dominaba activamente su territorio, necesitaba caballería, y mucha. Desde la colina, los defensores lanzaban incursiones sobre la llanura, cobraban tributos, respondían a las amenazas con rápidas salidas a campo abierto antes de replegarse tras los muros. Para todo ello hacían falta monturas, y el castillo disponía de caballerizas capaces de albergar, según los cálculos, hasta cerca de 1000 caballos. 1000 animales resguardados en las entrañas del edificio, alimentados, cuidados, listos para salir por aquella entrada retorcida y convertir la fortaleza defensiva en una base ofensiva. El olor a paja y a cuadra, el resonar de los cascos sobre la piedra, el calor de tantos cuerpos animales debían llenar aquellos espacios de una vida constante y ruidosa, muy lejos de la imagen de una fortaleza pasiva a la espera del ataque. Toda esta autosuficiencia tenía una consecuencia estratégica que conviene comprender bien, porque encierra la clave de todo lo que vendría después. Un castillo que resistía el asalto directo gracias a sus dobles muros y su glacis, y que además resistía el cerco largo gracias a su agua, su grano y sus reservas, dejaba a cualquier enemigo sin las 2 herramientas clásicas de la guerra de asedio. No se podía tomar por la fuerza, porque las defensas trituraban a quien lo intentara. Y no se podía tomar por hambre, porque la autonomía de la plaza superaba la paciencia de cualquier ejército. Un enemigo que se plantara frente a la colina descubría que las 2 vías por las que caen normalmente las fortalezas estaban cerradas a cal y canto. La piedra vencía al ariete, las cisternas vencían al hambre. No quedaba en apariencia ninguna puerta abierta. Y precisamente ahí, en ese callejón sin salida al que la fortaleza empujaba a sus atacantes, empieza a dibujarse la sombra de la respuesta. Porque cuando un enemigo comprende que no puede vencer ni por la fuerza ni por el hambre, no siempre se retira. A veces se detiene a pensar. Busca una tercera vía, una que no pase por los muros ni por las despensas, una que no ataque la piedra ni el estómago de los defensores, sino algo mucho más difícil de blindar. La autosuficiencia del castillo, aquella maravilla de cisternas y graneros y caballerizas que lo hacía invulnerable a los 2 asedios clásicos, tuvo un efecto inesperado y terrible. No salvó a la fortaleza, la condenó a caer de otra manera. Al cerrar todas las puertas de la fuerza, obligó a quien la deseaba a buscar la única grieta que ningún muro podía tapar, y a jugar la partida en un terreno donde ni el glacis, ni las cisternas, ni los 1000 caballos podían defender nada. La respuesta a cómo una fortaleza que resistió más de un siglo de asedios terminó rindiéndose por una sola carta falsificada se acercaba, y venía por el único camino que la perfección del edificio había dejado libre. En el año 1188, el guerrero más poderoso de todo Oriente se detuvo al pie de la colina, alzó la vista hacia la fortaleza y tomó una decisión que dice más sobre aquellos muros que cualquier crónica. Dio media vuelta y se marchó. Salavino, el sultán que había humillado a los ejércitos cruzados, el que había recuperado Jerusalén para el Islam, el que arrasaba castillos y ciudades a su paso como quien aparta obstáculos del camino, miró el edificio sobre el corredor de Homs y renunció a atacarlo. No lo intentó y fracasó. Ni siquiera lo intentó. Y en esa renuncia de un hombre acostumbrado a vencer
se encierra el testimonio más elocuente de lo que la piedra había logrado. Aquel mismo año, Saladino barría el paisaje cruzado con una campaña fulminante. Venía de aplastar a los reinos francos en una batalla que había dejado el Levante casi indefenso, y sus tropas tomaban plaza tras plaza, aprovechando el desconcierto del enemigo. En medio de aquella marea de conquistas, la fortaleza de los hospitalarios se alzaba sobre su colina como un desafío. Habría sido un trofeo inmenso, una victoria que habría resonado en todo el mundo conocido. El sultán tenía el ejército, tenía el impulso, tenía la ocasión. Se acercó, observó, calculó y decidió que no valía la pena. Conviene entender bien qué significa esa decisión, porque es fácil envolverla en un aura de leyenda que no le corresponde. No hubo magia en aquellos muros, ni maldición, ni protección sobrenatural. Lo que detuvo a Saladino fue un cálculo militar frío y perfectamente racional. Un comandante experto mira una fortaleza y estima el precio de tomarla. ¿Cuántos hombres perderá en el asalto? ¿Cuánto tiempo le llevará el cerco? ¿Qué probabilidades reales tiene de éxito frente a lo que arriesga? Ante la colina siria, ese cálculo daba un resultado desastroso. Los dobles muros prometían convertir cualquier asalto en una masacre de los atacantes. La autonomía de la plaza prometía convertir cualquier cerco en una espera interminable. El glacis, la entrada retorcida, las torres que cruzaban su fuego, todo apuntaba a lo mismo. Tomar aquel edificio costaría más de lo que valía. Un buen general no se estrella contra una pared solo por orgullo. Saladino era un buen general. Por eso se marchó. Esa es la naturaleza verdadera de la reputación de inexpugnabilidad que rodeaba al castillo. No era una fama nacida de supersticiones ni de relatos exagerados. Era el reflejo exacto de una realidad de piedra. Cada comandante que se acercaba llegaba a la misma conclusión que Saladino, hacía las mismas cuentas y obtenía el mismo veredicto. La fortaleza intimidaba no porque se contaran maravillas sobre ella, sino porque bastaba mirarla con ojos de soldado para comprender que atacarla era una forma elegante de perder un ejército. La leyenda, en este caso, no adornaba la verdad, la describía con precisión. El edificio era, en términos militares realistas, uno de los objetivos menos apetecibles del mundo para cualquiera que valorase a sus propios hombres. Existe además un relato que la tradición ha guardado en torno a los asedios de aquella época, una historia que merece contarse con la debida cautela, como lo que es, una leyenda y no un hecho probado. Se cuenta que en cierto momento del cerco, los sitiadores capturaron a un oficial de la guarnición y lo obligaron a ordenar a los defensores que se rindieran, esperando así ahorrarse el asalto. El hombre llevado ante los muros habría pronunciado en árabe, ante sus captores, palabras de sumisión, fingiendo transmitir la orden de capitular. Pero acto seguido, en la lengua de los caballeros, habría gritado a los suyos justo lo contrario, que resistieran hasta el final, que no cedieran, que él ya estaba perdido, pero la fortaleza no. La historia es hermosa y probablemente adornada por el tiempo, y por eso se cuenta aquí como se cuenta una leyenda, sin darle el peso de un documento. Pero encierra una intuición certera que conviene retener, porque anticipa el verdadero drama de esta fortaleza. Ya entonces se comprendía que aquellos muros no caerían por un asalto, y que quien los quisiera tendría que recurrir al engaño, a la palabra, a la manipulación de una orden. Detenerse hoy en las almenas de la fortaleza permite comprender físicamente lo que veían aquellos comandantes. El viento sopla constante desde la llanura, y la mirada se pierde sobre el corredor entero, que se extiende abajo hasta desdibujarse en la distancia. Desde esa altura, cualquier ejército que se aproximara sería visto con horas de antelación, sus movimientos vigilados, sus intenciones adivinadas. Y quien mirara hacia arriba, desde el llano, vería recortarse contra el cielo una masa de piedra pálida que parecía brotar de la propia roca, con sus torres redondeadas y sus muros escalonados ascendiendo hacia lo imposible. La sola visión del edificio comunicaba su mensaje sin necesidad de palabras. Subir hasta aquí a tomar esto por la fuerza es morir. Los que sabían leer la guerra entendían el mensaje al primer vistazo, igual que lo entendió Saladino.
Y sin embargo, en el corazón de esta reputación tan sólida, tan merecida, tan respaldada por la piedra y por el cálculo, latía una debilidad que ninguna de aquellas cuentas militares sabía medir. Toda la inexpugnabilidad del castillo se apoyaba en una premisa silenciosa, tan evidente que nadie la formulaba, que la fortaleza solo podía ser atacada, que la única pregunta era cómo tomarla, por la fuerza o por el hambre, que el enemigo siempre estaría fuera, intentando entrar, y los defensores dentro, impidiéndolo. Sobre esa premisa se había construido todo: los muros dobles, el glacis, las cisternas, la entrada mortal, la fama que hacía retroceder a los sultanes. Pero existía una forma de vencer que no consistía en entrar, una forma que no atacaba los muros ni las despensas, sino la certeza misma de los hombres que los guardaban. La reputación de la fortaleza la protegía frente a todo enemigo que quisiera tomarla. No la protegía frente a un enemigo que, en lugar de intentar entrar, lograra convencer a los de dentro de salir. Y en esa distinción sutil, invisible para Saladino y para todos los que hicieron sus cuentas y se marcharon, aguardaba todavía la respuesta a cómo una fortaleza que resistió más de un siglo de asedios terminó rindiéndose por una sola carta falsificada. Los muros no cambiaron, seguían siendo los mismos, con sus 4 metros de espesor, su glacis pulido, su entrada mortal y sus cisternas llenas. La piedra era tan invulnerable en los años que precedieron a la caída como lo había sido cuando Saladino se marchó sin atreverse a atacarla. Y sin embargo, algo se había vuelto frágil en la fortaleza sobre el corredor de Homs. La grieta no estaba en la roca, estaba en todo lo demás, en el número de hombres que ahora guardaban aquellos muros, en el mundo que se cerraba alrededor de la colina, en la soledad creciente de un edificio que había sido el corazón de un dominio y empezaba a ser un islote perdido en territorio enemigo. Hacia mediados del siglo XIII, la fortuna de la orden que había levantado el castillo empezó a torcerse sin remedio. Los reinos cruzados que en otro tiempo se extendían por la costa de Levante llevaban décadas encogiéndose, desgastados por guerras interminables, divididos por rivalidades internas, incapaces de recibir refuerzos suficientes desde una Europa cada vez más distraída con sus propios asuntos. Plaza tras plaza, los territorios que habían sostenido a los caballeros iban cayendo o quedando aislados. La fortaleza que dominaba el corredor, antaño el centro firme de una región entera, se encontró rodeada por un mundo que ya no le pertenecía, con sus líneas de suministro amenazadas y sus vecinos convertidos en enemigos. Y frente a ese ocaso se alzaba una fuerza nueva, disciplinada y formidable. Los mamelucos, señores de Egipto y de Siria, se habían convertido en la potencia dominante de la región. Eran soldados de origen esclavo, adiestrados desde niños en el arte de la guerra, forjados en una jerarquía militar tan rígida como eficaz. Habían hecho lo que casi nadie en el mundo conocido había logrado: detener a los mongoles, aquel torrente de jinetes que había arrasado imperios enteros desde el corazón de Asia. Un pueblo que había frenado a los mongoles no iba a arredrarse ante un castillo cruzado, por temible que fuese su fama. Los mamelucos tenían la fuerza, tenían la disciplina y, sobre todo, tenían la voluntad implacable de expulsar a los cruzados de aquellas tierras de una vez por todas. Al frente de esa voluntad había un hombre, Baibars, sultán de los mamelucos. Reunía en su persona todo lo que hacía peligrosa a su gente. Era un guerrero probado, uno de los artífices de la victoria contra los mongoles, y era además un estratega frío, calculador, capaz de una paciencia y una astucia que lo distinguían de los conquistadores meramente brutales. No era un hombre que se estrellara contra las murallas por orgullo. Era un hombre que estudiaba a su enemigo, que buscaba el punto débil, que prefería la inteligencia al derroche de sangre cuando la inteligencia bastaba, y sus ojos se habían fijado en la colina que dominaba el corredor de Homs, aquel símbolo de la presencia cruzada que llevaba más de un siglo desafiando a cuantos lo miraban desde abajo. Baibars no se lanzó de inmediato contra la fortaleza. Se movió con la cautela del cazador que rodea a su presa antes de atacar.
Ya en los años previos había merodeado por la región, dejando que sus tropas pastasen sus animales en los campos que rodeaban el castillo, midiendo las distancias, conociendo el terreno, tanteando las defensas sin comprometerse. Poco a poco fue tomando las plazas menores de los alrededores, los castillos más pequeños que protegían los flancos y aseguraban las comunicaciones de la gran fortaleza. Cada una de esas conquistas apretaba un poco más el cerco invisible, cortaba una vía de socorro, aislaba un poco más la colina. Cuando llegara el momento del golpe definitivo, la fortaleza estaría sola, sin esperanza de que ningún ejército amigo acudiera a levantarle el asedio. Y mientras el mundo se cerraba alrededor de los muros, dentro de ellos ocurría algo aún más grave. La guarnición había menguado. En los tiempos gloriosos, el recinto había albergado una fuerza numerosísima, capaz de defender cada palmo de muralla y de lanzar incursiones sobre la llanura. Ahora, con la orden en decadencia y los refuerzos cada vez más escasos, el número de caballeros que quedaban para guardar aquel edificio inmenso se había reducido drásticamente, hasta contarse por unos pocos centenares. La desproporción resultaba escalofriante. Una fortaleza concebida para ser defendida por miles de hombres iba a tener que resistir como una fracción minúscula de aquella fuerza. Los muros seguían siendo capaces de albergar y proteger a un ejército. El ejército ya no existía. Recorrer en la imaginación aquellos patios en vísperas del desastre produce una sensación de vacío desolador. Los mismos espacios que antaño resonaban con el estruendo de cientos de cascos, con el bullicio de una guarnición numerosa, con el trajín de una pequeña ciudad amurallada, debían de sentirse ahora demasiado grandes, demasiado silenciosos. Cada caballero guardaba tramos de muralla que en otro tiempo habrían defendido varios hombres. Los pasos resonaban solitarios en corredores pensados para multitudes. La fortaleza no había empequeñecido, pero los hombres que la habitaban sí, y esa desproporción entre la inmensidad de la piedra y la escasez de sus defensores creaba una atmósfera opresiva, la de una casa demasiado grande para los pocos que quedan en ella. Y sin embargo, aquellos pocos centenares de hombres estaban decididos a resistir, a hacer valer cada ventaja que la piedra les ofrecía, a vender cara su fortaleza, porque aún reducida, aún aislada, aún rodeada por el más temible de los enemigos, la fortaleza conservaba intacta su fuerza esencial. Los muros dobles no habían perdido un solo palmo de espesor. El glacis seguía en pie, las cisternas seguían llenas, los graneros seguían aprovisionados. La entrada seguía siendo la misma ratonera mortal de siempre. Un puñado de hombres decididos, atrincherados en semejante máquina de guerra, podía todavía dar muchísimo trabajo al ejército más poderoso del mundo. Baibars lo sabía perfectamente. Sabía que tenía delante la fortaleza que había hecho retroceder a Saladino, y que la debilidad de la guarnición no bastaba por sí sola para entregarle la plaza si los defensores resolvían resistir hasta el final tras aquellos muros invencibles. Frente a un edificio así, incluso el vencedor de los mongoles tendría que hacer sus cuentas, y las cuentas seguían siendo malas para quien pretendiera tomarlo por asalto. La fortaleza estaba herida en sus hombres, pero seguía siendo mortal en su piedra. Para vencerla, Baibars tendría que encontrar aquella grieta que ni Saladino ni nadie había sabido hallar, la única que no estaba en los muros y que ninguna reducción de la guarnición hacía más ni menos vulnerable. Tendría que atacar no la piedra, sino la certeza de los hombres que la defendían. A comienzos de marzo del año 1271, la llanura que se extendía a los pies de la colina amaneció cubierta de tiendas hasta donde alcanzaba la vista. El ejército de Baibars había llegado, y no era una fuerza cualquiera. Junto a las tropas propias del sultán, marchaban contingentes de señores aliados de la región, una coalición vasta y bien pertrechada reunida con un solo propósito. Desde las almenas, los pocos centenares de defensores contemplaron cómo se desplegaba abajo aquella marea de hombres, caballos y máquinas. Empezaba el último asedio de la fortaleza, el que pondría a prueba, uno por uno, todos los secretos de piedra que sus constructores habían acumulado durante generaciones. Duraría alrededor de 36 días, y ninguno de esos días bastaría para tomar el castillo por la fuerza.
Lo primero que hizo Baibars fue apoderarse de lo que rodeaba la fortaleza. Al pie de la colina existía un arrabal, un núcleo habitado extramuros que protegía el acceso, y el sultán lo tomó en los primeros compases del asedio, estrechando el cerco alrededor del recinto propiamente dicho. Con los alrededores en su poder, ordenó levantar sus máquinas de guerra, los mangoneles, poderosos artefactos capaces de lanzar pesados proyectiles a distancia, se alzaron frente a los muros y empezaron a golpear la piedra con un estruendo que debía de retumbar por toda la llanura. Día tras día, las piedras arrojadas por las máquinas se estrellaban contra la fortaleza, buscando una debilidad, un punto por donde empezar a abrir el camino hacia el interior. Pero la naturaleza intervino a favor de los defensores, al menos por un tiempo. Las lluvias cayeron sobre la región e interrumpieron las operaciones, convirtiendo el terreno en un lodazal, dificultando el trabajo de las máquinas y el movimiento de las tropas. El asedio se ralentizó, atrapado en el barro y el agua. Para los hombres de la guarnición, encerrados tras sus muros con sus cisternas llenas y sus graneros aprovisionados, cada día de retraso era un pequeño triunfo. El tiempo, como siempre había ocurrido en aquella colina, parecía trabajar para los de dentro. Mientras la fortaleza pudiera esperar, la ventaja seguía siendo suya, y la fortaleza, diseñada precisamente para esperar años, podía permitirse mirar la lluvia con paciencia. Cuando el cielo despejó, Baibars reanudó el castigo con renovada intensidad y concentró su esfuerzo donde la fortaleza era más vulnerable. Sus máquinas volcaron el peso de sus proyectiles sobre el flanco sur, aquel costado donde el terreno se allanaba y donde, pese al glacis, se hallaba el punto más expuesto de todo el recinto. La violencia del bombardeo sobre esa cara fue tan brutal que la piedra quedó machacada, desfigurada por el impacto incesante de los proyectiles. Pero los muros, aún castigados, resistían. La fuerza bruta de las máquinas, por sí sola, no bastaba para abrir el edificio. Baibars lo comprendió y recurrió al arte que había derribado más fortalezas que ninguna catapulta: la mina. Bajo la protección de sus tropas, un cuerpo de zapadores expertos empezó a cavar. Su trabajo era tan antiguo como paciente. Excavaban túneles que se aproximaban a los cimientos de las torres, apuntalando la galería con maderos a medida que avanzaban bajo tierra. Cuando el túnel llegaba bajo la base de una torre, prendían fuego a los soportes de madera. Al arder y ceder los apoyos, la galería se desplomaba, y con ella se venía abajo la estructura que descansaba encima. Era un trabajo lento, invisible desde arriba, silencioso y letal. Mientras los defensores vigilaban los muros, bajo sus pies el enemigo horadaba la tierra buscando el punto donde hacer caer la piedra desde dentro. Y a finales de marzo, la mina cumplió su cometido. En el ángulo suroeste de la fortaleza, socavada por debajo, una torre se derrumbó con estrépito, abriendo por fin una brecha en el recinto exterior. Por aquel boquete se lanzaron los hombres de Baibars, penetrando en el espacio que se abría tras la muralla exterior. Allí, en el recinto exterior, encontraron a los campesinos de la comarca que se habían refugiado en el castillo buscando protección. La primera línea de defensa, la que tantas generaciones habían creído inviolable, había sido franqueada. El recinto exterior había caído, pero aquí, en el momento en que un castillo ordinario se habría dado por perdido, la fortaleza sobre el corredor de Homs demostró por qué era distinta a todas. La caída del muro exterior no significaba la caída del castillo, significaba, para los atacantes, entrar en la trampa que sus constructores habían diseñado para ellos. Los defensores que aún vivían se replegaron hacia el recinto interior, el anillo más alto y más formidable, aquel de muros de 4 metros de espesor desde cuyas alturas se dominaba todo lo de abajo. La fortaleza no había caído, se había contraído hacia su corazón de piedra, retirándose a la segunda línea justo como la lógica concéntrica había previsto, y allí, atrincherados en la ciudadela interior, los últimos hombres podían todavía resistir, obligando al enemigo a pagar un precio terrible por cada palmo que quisiera conquistar, porque el recinto interior era otro mundo, otra fortaleza dentro de la fortaleza. Sus muros no habían sido tocados, sus defensas seguían intactas. Un asalto directo contra aquel núcleo, subiendo desde el recinto exterior ya conquistado, expondría a los atacantes al mismo fuego cruzado, a la misma altura insalvable.
a la misma masacre que había hecho retroceder a todos los enemigos anteriores. Baibars se encontró, tras semanas de asedio, tras tomar el arrabal, tras castigar los muros, tras cavar sus minas y derribar una torre, exactamente donde la fortaleza quería que estuviera, frente al muro que no podía tomar. El ejército más poderoso del mundo había logrado entrar en el primer anillo y no había ganado la guerra. Había ganado el derecho a estrellarse contra el segundo. La ciudadela interior seguía en pie, guardada por un puñado de hombres decididos, protegida por la piedra que había humillado a Saladino. Y entonces, en el corazón del asedio, se hizo el silencio. Baibars detuvo el ímpetu de sus tropas. Tras la caída del recinto exterior sobrevino una pausa, un intervalo de calma extraña en medio de la tormenta. Durante unos 10 días, el asalto se contuvo. Los defensores, encerrados en su último reducto, aguardaban el siguiente golpe, el asalto final contra el muro interior, la embestida que sabrían recibir como habían recibido todas las anteriores. Pero ese asalto no llegó. En lugar de arrojar a sus hombres contra la muralla invencible, el sultán preparaba otra cosa, algo que no requería máquinas, ni minas, ni sangre. Algo que atacaría el único punto de la fortaleza que ni el glacis, ni las cisternas, ni los 4 metros de piedra podían proteger. La respuesta a cómo una fortaleza que resistió más de un siglo de asedios terminó rindiéndose por una sola carta falsificada estaba a punto de cruzar aquellos muros. No por una brecha, sino por la puerta. Un pliego de papel cruzó los muros que ningún ejército había logrado franquear por la fuerza. No lo lanzó una catapulta ni lo abrió una brecha. Entró como entran los mensajes, llevado por un portador, atravesando la última defensa de la fortaleza sin encontrar resistencia. Porque contra un papel no sirven los 4 metros de piedra, ni el glacis, ni los agujeros asesinos. En aquel documento estaba escrito lo único capaz de tomar el castillo que había humillado a Saladino. Y su fuerza no residía en lo que decía, sino en quién parecía decirlo. La pausa de aquellos días en que Baibars contuvo a sus tropas no había sido un descanso ni una vacilación. Había sido preparación. El sultán, ese estratega frío que prefería la astucia al derroche de sangre cuando la astucia bastaba, había comprendido lo que Saladino intuyó 80 años atrás y lo que la vieja leyenda del oficial cautivo ya anunciaba. Aquella fortaleza no caería por asalto. El muro interior seguía intacto. Los defensores atrincherados en su ciudadela podían resistir semanas, quizá meses, y cada intento de tomar por la fuerza el último reducto costaría un río de sangre mameluca. Baibars no estaba dispuesto a pagar ese precio teniendo a mano un camino infinitamente más barato. En lugar de romper la voluntad de los defensores a golpe de ariete, decidió engañarla. La idea era de una sencillez demoledora. Los caballeros que guardaban la ciudadela eran hombres de orden, de disciplina, de obediencia. Toda su vida, toda su regla, todo su ser giraba en torno a la sumisión a una autoridad legítima. Si resistían, era porque nadie con derecho a mandarles les había dicho que dejaran de hacerlo. Baibars comprendió que no necesitaba vencer su valor, necesitaba secuestrar su obediencia. Si lograba hacerles llegar una orden que pareciera provenir de sus propios superiores, una orden que les autorizase a rendirse, aquellos hombres, entrenados durante toda su vida para obedecer, obedecerían. La máquina de guerra más perfecta del Levante iba a ser desactivada no rompiendo su piedra, sino falsificando la voz de quien tenía derecho a hablarle. Así se preparó la carta, un documento redactado para parecer emanado de la máxima autoridad de la orden. Portando la apariencia de un mandato legítimo, ordenaba a la guarnición que depusiera las armas y entregara la plaza. Sobre la identidad exacta de quien aparecía como firmante, las fuentes que han llegado hasta nosotros no coinciden del todo. Algunas hablan del gran maestre de la propia orden, otras señalan al conde que gobernaba el territorio cristiano vecino, del que dependían en último término aquellos caballeros. Las crónicas discrepan en el detalle. Y es honesto reconocer que no sabemos con certeza qué nombre encabezaba el engaño. Lo que ninguna versión discute es lo esencial. La orden que llegó a los defensores era falsa, fabricada por voluntad de Baibars,
y firmada con una autoridad que jamás había escrito tal cosa. Imaginar la escena dentro de la ciudadela produce un escalofrío. Los últimos defensores, agotados tras semanas de asedio, encerrados en su reducto de piedra, viendo caído el recinto exterior y sabiéndose solos, sin esperanza de que ningún ejército acudiera a socorrerles, reciben de pronto un documento con el sello de la legitimidad. En él, la voz que están obligados a obedecer por juramento sagrado les dice que ha llegado el momento de rendirse, que pueden hacerlo con honor, que no hay deshonra en deponer las armas cuando así lo manda quien tiene derecho a mandarlo. Aquellos hombres, que habrían muerto antes que ceder a la fuerza, se encontraron ante algo contra lo que no tenían defensa, una orden, no una amenaza, no un asalto, sino un mandato de sus propios superiores. Y la piedra que los rodeaba, invencible frente a los ejércitos, no ofrecía protección alguna frente a un trozo de papel que hablaba con la voz del deber. La guarnición capituló. El 8º día de abril del año 1271, tras alrededor de 36 días de asedio, los defensores de la fortaleza que había resistido más de un siglo entregaron la plaza y pidieron clemencia. Y aquí la historia ofrece un desenlace inesperado, casi generoso para las duras costumbres de la guerra de aquellos tiempos. Baibars, que había conseguido su objetivo sin destruir la fortaleza que codiciaba, concedió la vida a los hombres que se rendían. No los pasó a cuchillo. Les permitió partir, marchar libres hacia los territorios cristianos que aún resistían en la costa. El sultán quería el castillo, no la matanza, y lo tenía, intacto en lo esencial, con sus muros formidables listos para servir a un nuevo dueño. Conviene detenerse en la magnitud de lo que acababa de suceder, porque en ello reside todo el sentido de esta historia. La fortaleza no fue vencida, sus muros no fueron abatidos, su ciudadela interior, el corazón de piedra que concentraba lo mejor de la ingeniería de sus constructores, seguía en pie cuando se abrieron sus puertas. Los 4 metros de espesor no cedieron, el glacis no fue superado, la entrada mortal no fue forzada, las cisternas no se agotaron, los graneros no se vaciaron. Todo aquello que hacía invulnerable al edificio permaneció invulnerable hasta el final. La fortaleza no perdió en el terreno donde era invencible, el de la fuerza y la resistencia. Perdió en el único terreno donde no había muro que la protegiera, el de la confianza. Cayó porque sus defensores creyeron una voz que no era la que decía ser. Y esa es, al fin, la respuesta al enigma que ha recorrido esta historia desde el principio. Cómo una fortaleza que resistió más de un siglo de asedios terminó rindiéndose por una sola carta falsificada. La respuesta no está en ningún defecto de la piedra, porque la piedra no falló. Está en una verdad incómoda sobre toda fortaleza construida por seres humanos. Se pueden levantar muros de 4 metros, se pueden cavar cisternas para años, se puede blindar cada flanco contra el ariete, la mina y el terremoto. Se puede reunir una guarnición capaz de hacer retroceder a los sultanes, pero ninguna ingeniería, por perfecta que sea, puede blindar la certeza de los hombres que la habitan. El castillo era invencible mientras el enemigo intentara entrar. Fue vencido en cuanto el enemigo logró que los de dentro quisieran salir. La fortaleza más perfecta del mundo no cayó por un fallo en su piedra, sino por una grieta en la confianza de quienes la defendían. Y esa grieta la abrió una sola hoja de papel firmada con una mentira. El vencedor no destruyó lo que había ganado. Baibars había codiciado la fortaleza precisamente por lo que era, y lo último que deseaba era reducir a escombros la máquina de guerra más perfecta de Levante. En cuanto la plaza fue suya, ordenó reparar los daños que su propio asedio había causado. Los muros machacados por los proyectiles, la torre derrumbada por las minas, el flanco sur desfigurado por el bombardeo, todo aquello fue reconstruido con cuidado. El sultán no trató a la fortaleza como a un enemigo abatido, sino como a un tesoro heredado. La piedra que había defendido a los cruzados iba a defender ahora a quienes los habían expulsado, sin que un solo bloque perdiera por ello su razón de ser. Los nuevos dueños concentraron su esfuerzo en el recinto exterior, el que había sufrido la brecha y la caída, devolviéndole su integridad y, en algunos puntos, mejorándolo. Añadieron torres al costado más vulnerable, aquel ángulo suroeste por donde la mina había abierto el camino hacia el interior, reforzando justamente
el punto que la experiencia acababa de señalar como el más débil. Adaptaron los espacios interiores a sus propias necesidades, transformando algunos usos, incorporando su lenguaje a las viejas piedras cruzadas. La fortaleza cambió de manos y de fe, pero no de naturaleza. Seguía siendo lo que sus primeros constructores habían concebido, un edificio pensado para dominar el corredor desde su colina, ahora al servicio de un nuevo poder que sabía apreciar su valor. Con el paso de los siglos, la colina fue viendo desfilar a sus pies el curso entero de la historia de la región. Al dominio mameluco sucedió, más tarde, el de un vasto imperio que se extendió por aquellas tierras durante generaciones, y la fortaleza siguió cumpliendo funciones militares, albergando guarniciones que velaban por el control del territorio, tal como se había hecho desde el principio. Con el tiempo, sin embargo, la importancia estratégica del emplazamiento fue menguando. Las guerras dejaron de decidirse en aquel paso, las fronteras se desplazaron, y el edificio que había sido codiciado por sultanes empezó a hundirse en una larga quietud. La colina que había concentrado tantos cálculos militares fue quedando al margen de la historia que antaño gobernaba. Llegó incluso un tiempo en que la fortaleza dejó de ser un objeto de guerra para convertirse en un lugar de vida cotidiana. En sus estancias, dentro de sus muros formidables, se instaló una pequeña población que hizo del castillo su hogar, levantando viviendas en los espacios concebidos para caballeros y guarniciones. Las bóvedas que habían resonado con el estruendo de los asedios albergaron ahora el rumor doméstico de familias, y la piedra que había repelido ejércitos protegió del sol y del viento a gentes que ya no sabían de asaltos ni de minas. Aquella ocupación, con el tiempo, empezó a dañar la fábrica del edificio, y llegado el siglo XX, se decidió trasladar a sus habitantes para preservar el monumento. La fortaleza dejó de ser una casa para volver a ser lo que la posteridad querría contemplar, un testimonio de piedra, y ese testimonio resultó ser de un valor incalculable. La fortaleza sobre el corredor de Homs había llegado hasta el presente como uno de los castillos medievales mejor conservados del mundo entero, un ejemplar casi milagroso de la arquitectura militar de su época. Donde tantas otras fortalezas de aquellos siglos habían quedado reducidas a ruinas informes, ésta seguía en pie con sus 2 anillos de muralla, su glacis, sus torres, su entrada retorcida, sus cisternas y sus inmensas naves de almacenamiento. En el año 2006, ese valor excepcional recibió el reconocimiento que merecía, y el edificio fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, consagrado oficialmente como uno de los legados que la humanidad entera tiene el deber de preservar. La colina que un rey había llamado la llave de las tierras cristianas se convertía en llave del patrimonio de todos. Pero la piedra que había sobrevivido a Saladino, a Baibars, a los imperios y a los siglos, aún tendría que enfrentarse a una prueba más. Entre los años 2011 y 2014, la guerra volvió a la tierra donde se alza la fortaleza, y el edificio, que durante generaciones había dormido en paz, se encontró de nuevo en medio de un conflicto. Los combates dejaron su huella en las viejas murallas, causando daños en un monumento que había resistido casi 1000 años de historia. Es un capítulo que conviene contar con sobriedad y respeto, sin pretender juzgar aquí las causas ni los responsables de aquel dolor, fijándonos solo en lo que le ocurrió a la piedra. La fortaleza sufrió, como sufrió todo cuanto la rodeaba, y su herida es un recordatorio de que ni siquiera los edificios más sólidos están a salvo de las tormentas de su tiempo. Después llegarían los trabajos para reparar lo dañado y devolver al monumento parte de lo perdido, en un esfuerzo por preservar para el futuro lo que tantos siglos habían legado. Al cabo de este largo recorrido por la piedra y el tiempo, la fortaleza sobre el corredor de Homs sigue en pie, mirando la llanura desde su colina como lo ha hecho durante casi un milenio. Ha visto pasar a los caballeros monjes que la levantaron, a los sultanes que la codiciaron, a las gentes que la habitaron, a los ejércitos que la respetaron y a las guerras que la hirieron. Y en su piedra pervive intacta la gran lección que la hizo célebre, esa paradoja que sigue asombrando a quien se acerca a conocerla. Aquí se levantó el edificio militar quizá más perfecto de su época, una obra que anuló el asalto, el ariete, la mina, el hambre y la sed,
una fortaleza ante la que retrocedió el guerrero más temido de su siglo. Y sin embargo, esa perfección de piedra no fue vencida por otra piedra mayor, ni por un ejército más fuerte, sino por una hoja de papel. Como una fortaleza que resistió más de un siglo de asedios, terminó rindiéndose por una sola carta falsificada es, al final, la historia de que los muros más altos que sabemos construir protegen el cuerpo, pero no la confianza, y de que la grieta por donde cae lo invencible casi nunca está en la roca, sino en el corazón de quienes la guardan. La colina lo sabe. Lleva casi 1000 años recordándolo a quien quiera mirarla.